se creó online, ustedes recién vieron. Y esto en el sector inmobiliario para mí tiene una consecuencia, que es que si yo soy informal y en el día de mañana estoy en el medio de una transacción que deviene posteriormente en sospechosa o eventualmente una obligación, en una operación que directamente está siendo investigada judicialmente, el operador, comillas, que nunca se inscribió, que no lo es. Yo el otro día en una charla decía que todos tenemos corazón inmobiliario, ¿no? Un uruguayo siempre le gusta vender y comprar, a mí me gustan los remates, pero digo, pero la inmobiliaria, yo siempre tengo un amigo que tiene algo para vender, ¿no? Esas cosas que uno tiene. Bueno, si ese corazón se vuelve en profesión informal y mañana estoy en esa operación, eso va a ser un agravante. Entonces, que por la vía de los hechos, este es un camino. El escribano interviniente igual lo tiene que reportar. También, por supuesto, lo que estoy diciendo para el sector de las inmobiliarias, es el inicio de un camino muy, quizá, embrionario a la formalización. Yo lo veo así, por lo menos, ¿no? Y mírenlo como el hecho de que si yo mañana no estoy inscrito y tengo la mala suerte de estar en el medio de una operación, eso, tanto para la CENACLAF, en cuanto aplica la sanción administrativa, como eventualmente para la justicia penal, cuando evalúa la conducta de los participantes, sin duda no va a ser visto como un atenuante. ¿Está claro? Para la DGI también, supongo. No, por supuesto, pero esta charla no es fiscal, estoy de acuerdo contigo. Además, lo más probable es que el juez le diga a la DGI, che, mirá que tengo un techo para mandarte, no, eso es otra cosa. No, parte de nuestros planes también es ver la integridad del registro, y en la medida que tengamos muchas, digamos, una vez que el registro termine el 18 de febrero con los inscritos, tenemos que ver si realmente esa cantidad de entidades que tenemos registradas es representativa del mercado o no. Entonces, bueno, probablemente tengamos que hacer actuaciones para verificar y sancionar a quienes estén desarrollando actividad inmobiliaria sin inscribirse. También está previsto, o sea, en el registro de sanciones de la CENACLAF, que aprobamos en el año 2016, ya está prevista una multa por no inscripción en el registro. O sea, que también tenemos intención de realizar actuaciones que ayuden a la formalización de la actividad, porque nos sirve a todos. Y una cosa nada más, no hay por qué esperar a que haya una operación para detectar a alguien que no está en el registro. Hoy en día, muy simple. Basta con que supervisen aleatoriamente los avisos que están en internet después de que cierre el registro, y los que no estén inscritos, Yo lo que intenté decir no era abrir el tema del debate de la formalización, porque con honestidad me consta de que se está trabajando en un proyecto de ley sobre eso. No quise abrir ese debate, lo que quise decir era decirle, miren el lado positivo, nada más. Perdón, sí. Habla fuerte porque si no se escucha. No, era atrás. Perdóneme. Justamente esa es mi consulta, o sea, ¿cómo iban a combatir desde la parte informal, cómo pensaban combatir el tema desde la parte informal? Porque, o sea, está clara la forma que tenemos que hacer ahora para los obligados. Ahora, hay un porcentaje importante de operaciones que pasan por el mercado informal. ¿Cómo se va a verificar ese? Yo no puedo contestar eso, quizás lo dejamos para el final. Estamos trabajando con las cámaras para ver cómo podemos, a través de las cámaras y de las asociaciones, hacer la denuncia nosotros a los organismos correspondientes. Y en eso nos tenemos que ayudar todos. Pero es un camino, digo, lo que estoy diciendo es, en algo que tiene un propósito diferente, en el fondo, también va a servir para formalizar y regularizar una actividad que todos sabemos que hay mucha gente que la ejerce sin cumplir con las obligaciones fiscales y sin cumplir con las obligaciones. Pero no me quería, no era el propósito de la charla, más allá de que... Por tanto, sujeto obligado, cliente, hay una definición de cliente para el sector inmobiliario que es particular para el sector inmobiliario, que ahora vamos a ver. Riesgos, un poco que yo le planteaba, y origen de fondos como concepto general de dónde y sobre qué se generan los fondos
sobre lo que se va a realizar la transacción inmobiliaria o el remate según corresponde. ¿No? Sigamos. Bueno, esto es simplemente algo repetido, pero hay algunos cambios en el decreto, en el proyecto de ley y el decreto, es que la CENACLAF fue creciendo por agregación de normas y ahora todas las normas están sistematizadas en los primeros 11 artículos de la ley. Y eso de alguna manera fue todo un proceso de agregación por rendición de cuentas que por lo menos ahora sabemos cuáles son las potestades que tiene la CENACLAF, cuáles son las funciones, etc. Y también las obligaciones que tiene los particulares. Pues, no vas a tan rápido. Evaluación de riesgo ya está, debida diligencia, que es el concepto básico, ustedes ya lo saben. Simplemente, y haciendo una analogía, esta circular que decía recién Daniel, que había sacado esta semana el Banco Central respecto al mercado de valores, los bancos, cambios, etc., reproduce en gran medida lo que está en el decreto, con más profundidad porque el sector financiero tiene una transaccionalidad permanente que los otros sectores no la tienen. Pero lo que sí se puede decir es que hoy las mismas obligaciones que tienen los bancos respecto de lo que corresponde versus la que tienen los sectores obligados no financieros respecto de lo que corresponde, tienen un estándar común, ¿no? Ustedes dirán, sí, pero los bancos tienen más recursos, sí, estamos de acuerdo. También es cierto que el decreto dice y se encarga de reiterar que el hecho de que el dinero está bancarizado no inhibe a hacer la debida diligencia. Digo esto porque es una pregunta que creo que en todas las charlas aparece. Puede ser un nivel de riesgo, puede ser, pero no exime la obligación de hacer la debida diligencia. ¿Está claro? Podemos discutir, podemos llorar, pero es así. El decreto se encargó de decirlo. Sigo una cosa más que es importante. Conservación de registros. Este es un cambio que tiene el decreto y que aclara algo que ustedes siempre decían. 5 años a partir de cuándo. Son 5 años a partir de que la persona dejó de ser cliente. ¿Cuándo una persona deja de ser cliente? Cuando yo no tengo ningún otro contacto comercial con ella. Y voy a poner un ejemplo que los otros días también se planteó, es yo hago una compraventa 2013, firmo el compromiso en ese mismo año y voy a escriturar porque el final de obra o lo que fuere, o el edificio, o porque las cuotas se terminaron de pagar en el 2016. ¿Desde cuándo se cuentan los 5 años? Desde el día que yo dejé de tener relación y supongamos que fue en el 2016. Pero claro, que fue el último momento en el que yo tuve el contacto comercial con el cliente. El inmobiliario no tiene contacto con yo te estoy hablando en términos generales. Ahora, yo me presenté contigo y hicimos, yo solo participé en el boleto de reserva y no hice ninguna otra operación comercial posterior con ese cliente, los 5 años lo cuento en el 2013. Si es que no participé en nada más. ¿Ah? Por eso depende mucho cuál es mi rol y cuándo dejé. Ahora, suponete que el cliente ese que te fue a ver compró en el 2013 y después volvió a comprar en el 2017. Sigue siendo cliente y vos tenés que conservarla del 2013. Estoy poniendo 2013, en realidad deberíamos pensar hacia adelante, pero simplemente de ejemplo, ¿está claro? Okay. Eso no estaba claro, porque te decía, no, desde que yo hice la compraventa, no, quedó claro que es desde que cesó la relación comercial. Sí. Fuerte. Una consulta. O sea, yo tengo un cliente, compra, Sí. ¿verdad? Le hago firmar todos los formularios, del origen de los fondos, de la procedencia, beneficiario. Tengo que averiguar yo, además, de dónde surgieron los fondos. ¿Cuál es la información de la búsqueda? ¿Me dejas ir despacito? ¿Entendí la pregunta? Porque tengo que yo que con el escribano ya tiene toda esa información. Bueno, ahí el decreto dio otra posibilidad. Entonces, o sea, porque siempre tengo algo, el escribano ya lo hizo, yo lo tengo que hacer. No te apures, usted lo va a contestar porque el decreto lo contestó. El decreto lo contestó. Y dio una solución
Yo creo que para ¿Cómo eso. hago para...? No, pero yo ya te lo voy a contestar. Para todo el sector. Sí, no, porque además, que me apurás la clase. No, yo voy a llegar a eso. Sigo 5 años, oficial de cumplimiento, capacitaciones, etc. Sigamos. Personas políticamente expuestas o expuestas políticamente, acá los cambios son que se agrega de 2 a 5 años, ya voy a llegar, de 2 a 5 años. Este es un cambio que en realidad no me está mirando como si no me contestaste. Soy consciente. De 2 a 5 años y parece ser un cambio que era razonable, 2 años era poco, eso es un tema que se había observado y bueno, ahora se va de 2 a 5 años. Una cosa anecdótica, la ley que se está estudiando en el Parlamento sobre el enriquecimiento injustificado de la lucha contra la corrupción también habla de 5 años del abandono del cargo. O sea, los 5 años parecen ser lo razonable. Ese es un cambio que tiene la norma que no estaba, hablaba de 2 años. Sigue siendo PEP 5 años después de haber dejado el cargo. Exactamente. Pero además te dice otra cosa, el decreto, la ley y el decreto la reproduce, que quién es PEP. Y en realidad PEP, por supuesto, es un individuo que ocupa un cargo público de jerarquía, pero también entran como PEP dirigentes de jerarquía de partidos políticos. Si es que existen dirigentes de jerarquía de partidos políticos, que luego siempre, entran acá también. Y están en la lista. No preguntes, justamente lo que no podés preguntar, la chiste para que no preguntes. Pero eso están en la lista, no, porque es difícil. No, a ver, el problema es cuál es, eso no está en la lista del Banco Central, no está. Claro. El problema es cuál es, y ahí viene en parte una preguntita, le voy a contestar en parte la pregunta. Porque yo hice todo el origen de fondo y todo eso, e hice la búsqueda en Google y me da que el individuo, vamos a suponer que es un no residente, que es alguien que puede ser no notoriamente un expuesto políticamente, puede ser el alcalde del departamento de X del país Z y está dentro de los 5 años, ese individuo es PEP. Y yo no lo tengo en la lista, pero justo hice la búsqueda en Google y me surgió de que el señor fulano de tal había sido alcalde o había sido presidente o había sido diputado o lo que fuera. Por eso no sirve eso como declaración. No, hay que diferenciar entre clientes locales y no locales. Si son locales, lo que yo entro en el Banco Central está todo. Claro, una chiquita y trechita. Por ejemplo, para el colegio político. Sartori es hoy. No. Más grande de una casa. A ver, Dirigente, perdón. por dirigente. Yo no quiero hablar de política. Lo que quiero decir es, en la medida que él se define político, pasó a ser una persona expuesta políticamente. Pero vamos a utilizarlo como ejemplo por pero solo simplemente por esto. Supóngase mañana viniera Pablo, no ponga acá de nombre porque si no, el señor Yandy, que no. El señor Yandy, yo soy Yandy, y entonces me dice, voy a comprar, y se resulta ser que el señor Yandy tiene mucho dinero y demuestra que en realidad tiene empresas, campos o lo que fuera y me va a comprar una casa. Yo el origen de fondo por ser PEP, no voy a hacer un reporte de operación sospechosa, ni mucho menos, voy a focalizarme en el origen de fondo del campo o la empresa que me está dando eso. Ahora, si póngase que el señor Yandy en realidad soy yo, que lo único que tengo es el trabajo y me estoy comprando una casa de un determinado valor, bueno, para acá hay algo no cierra. Esa es la lógica del origen de fondo. Todavía no te contesté. No, ya sé, pero yo digo, yo no voy a dar mi nombre porque yo no sabía que tenía que buscar en Google a ver si era... Pero el decreto ahora el decreto lo aclara bastante. Vamos a seguir. Debería saber. Perdón, ahora esto lo aclara. O sea, pero no se ponga ansioso porque si no termina. Si hay un P, siempre hay riesgo alto. ¿Está claro? Sigamos. Acá vamos al tema. El decreto hizo una cosa que de alguna manera le va a simplificar la vida si trabaja en equipo. Que habla de la posibilidad de delegar las obligaciones de debida diligencia. ¿Por qué digo si trabaja en equipo? Porque tiene que trabajar en equipo. ¿Quién? Yo ponía el otro ejemplo. Vamos a poner toda la cadena de distribución del sector. El constructor, el promotor, el que lleva la sociedad, la inmobiliaria y el escribano. Si todos trabajáramos en conjunto, lo que dice la norma es, cuando corresponde por el sector de actividad en la misma categoría de sujeto obligado, misma actividad, operación y transacción, venta de inmuebles o lo que fuera, o remates, el remate quizás es más difícil de delegar, pero sí en el sector inmobiliario,
Yo podría confiar, suponete que el escribano, que generalmente es el que tiene más posibilidad hasta comercial de pedirle, porque por el escribano le pedimos siempre que ponga la cara de perro, y usted tiene que pedir todo. ¿Yo puedo compartir eso? Sí puedo. Condiciones que pone el decreto. La responsabilidad de que lo haya hecho el escribano no es del escribano, es mía. Si el escribano hizo muy buen trabajo, fantástico. Si el escribano hizo un muy mal trabajo, y yo confío en esa debida diligencia, que a mí me lo dice el escribano, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Segunda cosa, si yo tengo que reportar, volví, el constructor, el promotor, el que lleva la sociedad, la inmobiliaria y el escribano, y los 5 tenemos diferentes criterios, yo creo que hay que reportar, vos creés que no hay que reportar, cada cual reporta por sí y no puede decirle al otro que reportó. Porque la obligación de confidencialidad se mantiene. Yo puedo decir, mira, yo en mi caso entiendo que hay que reportar. Y yo digo, no, mira, para mí no. Y es posible. Y bueno, puede ser que uno de los dos esté equivocado. Pero lo que dice sí el decreto es, usted puede delegar, sí puede delegar. La responsabilidad sigue siendo suya y la decisión de hacer el reporte sigue siendo suya. Pero la confidencialidad ya no termina cuando le decía al otro para mí hay que reportar. Bueno, avisá. Yo no lo puedo decir. No vas a era una discusión teórica, no lo podía decir. Claro. Eso no lo podía decir. Espera, hay alguien antes que no sé quién era que levantó la mano por acá. Entonces no era para ti. ¿Y cómo se reporta? Ahora vamos. A ver, hay un formulario que se llama formulario C, que uno lo baja del Banco Central, lo imprime y va a ver que hay un montón de cosas que dicen personas involucradas, tipo de transacción, todas las personas que participaron de esto, y finalmente hay un pequeño recuadro que uno va escribiendo diciendo el día tal se presentó fulano, resulta ser que, no sé, la situación que sea, y resulta ser que un día para otro apareció en la lista de que apareció en un diario que estaría involucrado en tal cosa. Es el típico reporte que generalmente se da, en el que para vos no es sospechosa la operación porque el origen estaba bien, pero resulta ser que Leonardo Costa ahora está en Odebrecht, poniendo el ejemplo. O que se negó a firmar. Déjame el más común, que es cuando mi nombre aparece, yo soy el cliente. Claro, pero por ejemplo a mí alguien me hace una inspección, yo no lo busqué, no tengo el googleo porque cada vez que digo nombre para mí, la escribana me pareció bárbara. Ah, claro, y una cosa más. Y entonces él me puede poner una multa porque yo no lo... Claro, lo que pasa es que hay una cosa importantísima que es la siguiente, que yo terminé de decir una cosa que es la delegación. La delegación te obliga, si yo, suponete que yo soy el inmobiliario, tú soy el escribano, ¿está? Entonces yo digo, otra vez, hacelo tú, lo que la norma te dice es que vos me tenés que dar a mí en el momento que le hiciste en forma inmediata la copia de la documentación que hiciste. Suponete que vos te olvidaste de buscar y resulta ser que era Bin Laden el que había comprado, ¿no? Poner uno que ya no está, supongo. Era Bin Laden y vos escribana no lo buscaste, te olvidaste. Y yo tampoco lo busqué, Yo tampoco lo busqué. ¿La responsabilidad de quién es? Claro, pero yo ¿Y de los dos? no lo busqué porque yo súper conozco al cliente. Buscar igual. No importa. Mirá que te encontrás de lo que conocés te encontrás muchas cosas raras. La obligación es buscar y Ya, acreditar la búsqueda. O sea, Que lo conozcas. está claro la diligencia. Él se acredita, se imprime la página o se la guarda en PDF con la fecha de la búsqueda. Que eso es lo que muchas veces la CENACLAP dice, la búsqueda la hizo posterior. Claro, ¿qué se busca? ¿Quién es? Pero por ejemplo, en Google, Leonardo Costa, buscado las 2-3 primeras páginas, no aparece nada, y bueno, está, y guardás todo eso y decís, no hay ninguna noticia negativa. Ahora, suponete que hay una noticia negativa. Mirá, déjame, ya te doy la palabra, déjame, hay una noticia negativa. Pero la noticia negativa es que hablaron mal de mí, que hay un montón de gente que hablará mal y otro que bien, no creo que soy tan importante, pero suponete que hay cosas que entran a nivel de chismografía. Eso no es mal origen. Claro, pero yo no puedo saber de ahí si lo... Te puedo asegurar que vos cuando lees te das cuenta si hay o no hay. Doctor, ¿no es hasta la quinta que hay que buscar? Para ir hasta la tercera. No importa. Quiero trabajar menos, decirle que hasta la tercera o hasta la tercera. Vamos a ordenar acá. Che, cállense. Después me corrigen. Hasta la quinta si quieren. Claro, primero acá. Nada más que. Cuando es una operación delegada, o sea que Sí. no compartimos, y una de las personas reporta por sospecha y las demás no.
y es una operación que debía ser reportada. ¿Qué pasa con los que no lo hicieron? Seguramente te van a ir a visitar. A ver, en la realidad, Carlos Díaz decía una cosa que no era tan así, pero no quiero ser intérprete de un amigo, sino simplemente decía, si ustedes reportan, no por reportar, pero en casos que son reportables, eso claramente es algo que lo protege. O sea, el reporte, contestando algo que hoy me decía, es, uno no puede reportar por reportar. Pero si el caso es de esa duda que vos decís, acá resulta ser que era la modelo que salía con aquel que compró el campo del al lado, ¿no? Siempre hay una modelo no vuelta, ¿no? Uno puede decir, va, capaz que esto lo debía haber reportado. ¿Ah? Lo que yo tuve muchos años en la UEAF, en el Banco Central, y vimos muchos casos de esos, y hay situaciones que no son tan claras de sí o no. Entonces hay situaciones en las que cada uno justifica su posición y la justifica bien. Lo que tiene que hacer es, si no reporta, decir, mirá, está este antecedente negativo, pero yo entiendo que lo debo reportar por tal cosa. Y probablemente, si es un buen argumento, no sea objeto de una sanción. La obligación es esa, analizar la inusualidad y decir, la reporto por esto o no la reporto por esto, y dejarlo escrito. Y después se verá por cada caso. Pero hay muchas situaciones en las que la duda incluso se daba entre los propios fiscalizadores. O sea, no hay situaciones tan de blanco y negro, o sea, hay muchas complicadas. O sea que siéntanse tranquilos y entienden que tienen algún elemento que les permite no reportarla o que entienden que no corresponde reportarla porque no va a aportar nada, escríbanlo. Sí, el Banco Central, en la época de los financieros, lo que hacía era, lo sigue haciendo, ¿no? En las inspecciones miraba el reporte y el no reporte y la razón del no reporte. Claro. Un poco lo que está diciendo Daniel. Espera, yo les voy a que sorprendemos la pregunta porque... Tenemos varias acá. Tenemos varias, sí, pero capaz que esa... hagamos una recortita y si no terminamos más. Terminá y que... Ahí señor la primera hace rato, el señor atrás. No, atrás. La búsqueda tiene que ser del mismo día de la operación. Sí, correcto. O antes, sí, no, pero si está el mismo, antes o el mismo día, sin duda. Si te olvidaste, mejor hacerla después que no hacerla igual. Lo que está sancionado, ¿sabes qué es? Si le haces al día de la inspección. Eso es lo que claramente es lo que dice el registro. Lo que pasa es que se entiende que yo la debo hacer antes de hacer la operación porque si mi función es detectar un bien que se puede cambiar de dueño o lo que fuera, yo debería hacerla en el momento y advertir ahí, en el momento que se transfirió el bien y que está el dinero quizás en el sistema financiero, que se puede llegar a decomisar, o sea, ese es el sentido de hacerlo proactivamente. Si lo hago a los 3 meses, bueno, capaz que encuentro algo, pero de repente ya el dinero no está. El reporte sí va a ser tardío en aquel decreto de febrero, Daniel, justamente porque de repente el día de compromiso no estaban todos los antecedentes. Sí, claro. No, y también tengo claro, cuando salieron las primeras inspecciones, no quedaba claro cuando uno tenía que hacer la búsqueda. Si cuando salía a mostrar la propiedad, ahora uno, yo en mi caso, firmamos el vuelto de reserva, mando el vuelto de reserva y que lo hagan. Eso el decreto lo aclara. Eso el decreto lo aclara. Espera, vamos a hacer, si no terminamos más. Una cosa, el decreto ahora dice, para el sector inmobiliario, que se considera cliente cuando fehacientemente esa persona entabla una relación comercial. Las palabras exactas no son esas, pero está acá en una de las transparencias. Espera un momentito. ¿Por qué? Atrás. Sí, adelante. No, para. Una más. Bueno, no importa, ahora lo leemos el decreto. Pero lo que dice el decreto es que se considera cliente en el sector inmobiliario, concretamente, creo que esto también es otras cosas que el sector inmobiliario por lo menos quedó claro. Porque siempre decía, el individuo me pregunta por una casa, ¿es cliente o no es cliente? Entonces, lo que el decreto de alguna manera tiene intención, dice algo así, aunque no esté escrito, pero tiene la intención de ser cliente. Eso es una definición que de alguna manera
ya hay que hacerlo directo. Exactamente. Ya lo voy a encontrar, pero acá está. Acá está. Mire, dice así: se entenderá que una persona utiliza el servicio puesto a disposición por la inmobiliaria, de conformidad con la definición de cliente establecida en el artículo 1 del decreto, únicamente a partir del momento en que dicha persona toma contacto directo con la inmobiliaria y le manifiesta de forma real e inequívoca su intención de utilizar el servicio específico ofrecido por esta, pudiendo ello verse reflejado o no en un documento o acuerdo de cliente. Esto de alguna manera lo que saca del foco es, me llamaron para preguntar si yo tenía una propiedad así así. Eso no es el cliente. Entonces, quiero que tú me muestres y vamos a ver si me encuentras. Ahí yo tengo que buscar en Google. Exactamente, eso es lo que dice. ¿Tá? Pero por lo menos quedó. Podemos mostrar la casa antes. Le podemos mostrar la casa antes. No es que puede mostrar la casa. El señor hasta suyo tenéis. Formalice, se empieza a buscar. Ah, bueno, el decreto también te lo conté. Claro, según la presentación que quiero saber si podría que traiga compradores o no la diligencia. Después, ¿cómo hago? Claro, eso el decreto, si me permiten, capaz que sabe que yo sigo adelantando y si después quedan preguntas, porque muchas de las cosas están acá. Si no, no termino, pero está la respuesta a eso. Bueno, la operación sospechosa está, sigamos. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Acá están todos los que, en definitiva, por el artículo 29 están en este capítulo, que son todos los que yo de alguna manera decía. Sigamos. Rematadores en venta de bienes inmuebles, en todos los casos, con independencia del monto, $300.000 como factor de riesgo, utilizar un enfoque basado en riesgo, compra de ganado, remate de ganado y remate judicial. ¿No? Me quedaron los caballos de papel. Poco menos. Digo, arreglaste vos eso. No, yo no voy a lo sacó para afuera de... Con eso no tengo nada que ver. Pero sigo. Yo creo que para los rematadores, en cuanto a las obligaciones de debida diligencia, son las mismas que hay para el sector inmobiliario, con estas particularidades del tipo de transacción o del tipo de remate de que se trata. $15.000, $150.000 y remate judicial. Sigamos, por favor. Naturalmente, las medidas de diligencia son a todos los clientes, a todos los sujetos obligados, en todos los casos, independientemente del monto, con enfoque basado en riesgo. Esto ya lo vimos también, sigamos. Asignación de riesgo, esto es un poco lo que hablábamos hoy, bajo, medio y alto. Si tengo un PEP, siempre el riesgo es alto. Si en definitiva puedo tener un cliente no residente en algún país que tenga catalogado por Gafi como un riesgo de lavado de dinero, también es un cliente de riesgo. Y transacciones que por el tipo de transacción necesariamente puede haber algo que me indique riesgo. ¿Qué puede ser? Y bueno, puede ser obviamente montos, puede ser transacciones que terminan pagándose en el exterior con transferencia que va del comprador al vendedor en el exterior y no pasa el dinero por acá y en definitiva la operación se ocurre acá con ciertos montos elevados, son operaciones eventualmente de riesgo que voy a tener que mirar origen de fondo y las búsquedas famosas. Sigamos. Eso es tanto para rematadores como para el sector inmobiliario. Básicamente, sobre la información que voy a pedir, esto para que lo tengan claro, va a haber una ficha de cliente donde ustedes van a tener todos estos datos, pero sí es importante la lista de ONU que está en la página web de la CENACLAF, de la presidencia en concreto. Ustedes ponen los nombres y eso lo tienen que tener acreditado porque esa es la obligación legal. Y después pueden utilizar las otras listas de OFAC o las privadas, que hay bases de datos privadas muy buenas, etc. Pero si no, por lo menos tiene que haber esa búsqueda de Google que hablábamos hoy. Perdóname, la lista de ONU es la lista de terrorismo que tiene la ONU, una lista consolidada y que se va modificando una o dos veces por mes o no tiene un periodo fijo de altas y bajas. La idea es que nosotros, al tener las entidades inscritas en los registros, les vamos a enviar esas modificaciones porque es muy difícil seguirlas
entrando a la página web, o la idea sería cada actualización mandarles un mail para que estén enterados y recibir eventualmente las consultas que ustedes tengan sobre ese tema. Eso es algo que también por lo menos va a facilitar bastante, ¿no? Bien, lo otro que también es nuevo, no es nuevo. Cuando tengo personas jurídicas, identificación de beneficiario final. Cuando certificados de estar al día con la DGI, o sea, el RUT, etc. Sigamos. En personas jurídicas, un poquito lo que yo le decía hoy, la copia de inscripción al registro único tributario, domicilios. Acá no hay grandes casos, salvo el beneficiario final y la ficha del beneficiario final, dado que la persona física está detrás de la estructura, que también tiene que estar firmado. Sigamos. La ley de diligencia simplificada, que bueno, podría ser para decir determinados montos según la matriz de riesgo, determinadas transacciones, eso en la matriz de riesgo que le va a mandar la SUR de alguna manera está contemplado. En el remate naturalmente sería exactamente lo mismo, por valores muy bajos o lo que fuera, también se podría armar una matriz igual. En este caso, la información que pido es mucho más simplificada. Igual tengo que hacer la búsqueda en la famosa lista de ONU. Sigamos. Acá está, verificar que la persona no está en ninguna de esas listas. Verificar, en caso de personas jurídicas, la constitución, representación, o sea, vigencia y representación de la sociedad, etc. Y beneficiario final. Pero esto es información básicamente notarial básica, digamos, ¿no? Sigamos. ¿Con un certificado notarial? Sí, claro, sí, sin duda. Después, eso implica reducir la frecuencia de actualización, reducir el examen y inferir razonablemente el propósito. Esto es simplemente para clientes que quizás sea la mayoría de lo que puede ser el día a día. Sigamos. La intensificada. La intensificada es para cuando tengo clientes de alto riesgo. Y acá está algo que había mucho temor, sobre todo en todos los sectores, que pasaba con el delito fiscal. Lo que el decreto dice, y que de alguna manera, a mi juicio, simplifica es: la declaración de regularidad fiscal implica que el cliente manifiesta que se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones tributarias o que se encuentra exonerado de ellas. Declaración jurada ante la Administración Tributaria, constancia emitida por la Administración Tributaria, que en el caso de Uruguay uno la baja directamente con el número de RUT de la página web, de la DGI, o eventualmente carta emitida por los profesionales que lo asesoran. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando yo tengo un fideicomiso, una cosa muy compleja, que el profesional que lo asesora puede hacer una carta diciéndome que toda la estructura es una estructura que cumple con las normas tributarias, bla, 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 y que le consta o deja constancia de que los beneficiarios finales se han cumplido con las normas tributarias en el país donde residen. ¿Pero para sociedad anónima también sirve eso? Sí, claro. Lo que pasa es que hay que firmarlo eso, ¿no? Sí, obviamente. Ahora, si te toca... No, el profesional tiene que firmarlo, ¿no? Claro, no, obvio. Y si te toca... ¿Te lo firma? Y no es usual, una cooperativa se entiende que los beneficiarios finales son todos los socios. Y sí. No, lo que pasa es que las cooperativas no quedaron dentro del beneficiario final. Está, por eso preguntaba. No, pero cuando hay una propiedad atomizada, siempre hay una posibilidad de decir, bueno, no, identificar los directivos y poner la responsabilidad de los directivos. No te quedes sin un responsable. No, eso obviamente, pero en la esa sería una excepción. Sí, Y lo mismo pasa, por ejemplo, en las asociaciones civiles, ¿no? Sigamos. La copia certificada de la declaración jurada del beneficiario final también, esto es la declaración ante el Banco Central, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, en estos casos la actualización seguramente va a ser anual, si es que soy un cliente reiterativo o permanente o habitual, y realizar seguimiento más estricto, sobre todo si es que recuerdo que el producto le vendí a alguien que aparece en donde no debe aparecer. ¿Está claro? Sigamos. Bueno, ¿qué solicitar en el delito fiscal? Pues, una reiteración, declaración jurada de cliente, copia de declaraciones juradas ante la Administración
tributaria, constancia emitida por la DGI o eventualmente carta del profesional. Este es el caso que siempre dice, bueno, trae la declaración jurada que por esto pagó, está trayendo el dinero al exterior y tiene declaración jurada que pagó por los intereses el IRPF que hubiera correspondido, o tiene una carta de su contador que dice que no correspondía o correspondía pagar de acuerdo a lo que el contador entiende sobre la situación tributaria. Y con eso ustedes dan cumplimiento con la regularidad fiscal. Si después la información no es buena, es mala, o el contador firmó algo que no debía firmar, no es el problema de ustedes. Tenés que hacer un análisis, el tipo te hace una declaración jurada, ¿no? Y lo que pasa es que te dice que la declaración jurada, de acuerdo al origen de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque no es un criterio meramente formal. Si vos tenés que tener una actividad lícita, el individuo suponente es que esto lo pagó con dividendos que obtuvo de la empresa. Ese es el origen de fondo. ¿Está claro? Pero además tengo todo otro para saber que sobre ese origen de fondo había regularidad fiscal. ¿Está claro? Y había una relación entre la capacidad de ahorro, la capacidad de compra. En realidad no te lo está pidiendo. Lo que pasa es que ese es un análisis que vos vas a hacer. Si yo tengo, el ejemplo más grotesco fue un caso de lavado de dinero hace muchos años, que creo que fue los primeros acá en Uruguay, que era una señora que tenía un carrito y se iba a comprar una casa en Carrasco. Y la cuestión es que le preguntaron y el tipo dice, no, yo nunca pagué impuestos. Y como el delito no era tributario, que vamos a analizar si eso razonablemente con esto usted podía realmente haber comprado la casa. La conclusión era que era muy evidente y fue procesada por lavado, naturalmente, ¿no? Vinculado al narcotráfico. Bueno, estoy poniendo ese ejemplo grotesco. Yo no puedo olvidarme y perder de vista el origen de fondo. Esto es simplemente la forma de dar cumplimiento a la regularidad fiscal, pero no con el origen de fondo. Si el origen de fondo me dice que gano 5.000 pesos, me estoy comprando una casa de 100 millones de rupias, hay algo que no va a cerrar. ¿Está claro? O no, a ver, reporte o si la hice, depende de cuál sea, sí, pero el reporte puede ser una opción. Sigamos. El umbral, esto fue también un aporte que se hizo y que la CLAF lo mantuvo, de subir el umbral a $200.000, a $300.000, de 200, en función de los cambios del mercado inmobiliario. En rematadores, también para inmuebles estamos hablando de $300.000, cuando estamos hablando de vivienda, de remates de vivienda, y 150, reitero, para ganado, y $15.000 para los remates de obras de arte, etcétera, etcétera. Eso también yo creo que simplificó bastante. Sigamos. Acá está lo que usted me preguntó. ¿Qué pasa cuando interviene una inmobiliaria del lado del vendedor y otra del lado del comprador? Cada cual es responsable de hacer la debida diligencia de su cliente. Si mi cliente es el vendedor, yo me encargaré de la debida diligencia del vendedor y tú te encargarás del comprador si es tu cliente. Esa es la compartida que tú decís. Lo que tiene que quedar claro es quién es mi cliente. Siempre lo que uno tiene que averiguar es de dónde salen los fondos, es del lado del comprador. El vendedor no tiene... Eso es todo un tema. En su momento se había pedido que no se hiciera la debida diligencia del vendedor. La realidad es que el decreto lo mantuvo porque la ley así lo dice, y no sé si alguien sobre eso, que yo tengo una opinión, pero no quiero tampoco... Los estándares internacionales piden la debida diligencia de ambos participantes de la operativa. Por supuesto, el tema del origen del fondo preocupa al del comprador, nada más, ¿no? O sea, si yo soy el inmobiliario vendedor, a lo sumo podría hacer una búsqueda para ver si el comprador original algún periodo, una sospecha de algo. Pero no, yo no me voy a meter habiendo otra inmobiliaria a averiguar por el origen del fondo, no me corresponde. O sea, lo que puedo hacer ahí es la búsqueda así del vendedor para saber si el vendedor, mi vendedor, no es algún señor que está siendo buscado por la policía o lo que sea. Eso podría ser. Si es mi cliente, dudo que eso pase, pero lo haría. La búsqueda la señora del vendedor. Allá hay una chica que... ¿Te tengo que preguntar cuánto gana anualmente al vendedor? No, justamente lo que te está diciendo Daniel. No. Al contrario. Al contrario. Al contrario. ¿Ah? Y la ficha cliente hay que hacérsela igual. Sí, claro.
Pero ahí lo que voy a hacer es básicamente, ya les voy a hablar, lo que voy a hacer ahí es la búsqueda del individuo y la razonabilidad del comprador. Si el comprador no aparece en ninguna lista, por la duda de que la otra parte. ¿Se puede pedir una fotocopia de la escritura cuando compró? Eso va a quedar claro también en lo que se le va a mandar. Quédense tranquilos. Al vendedor no hay que pedirle los ingresos. No. A ver, déjeme decir una cosa, porque también no tomen todo al pie de la letra. Supónganse que el vendedor, y vea por qué es complicado. Sí, bueno, depende. No. Pero digamos que un ejemplo, pero no importa. Pero te queda para otra vez. Sigamos. Pero... Sí, eso sí, por supuesto. Eso sí. La industria de construcción quedó todo lo que era obra pública afuera. Dejamos terminar, si no. terminar porque está contestando preguntas que incluso ya tenemos acá. Sigamos. La negativa a brindar información, que un poco ya se habló, que es que si no me da información y esa información intencionalmente no me la quiere dar, tengo que hacer un reporte de operaciones. Sigamos. Bueno, completar la posibilidad de vía de vigencia en el sector rematadores posterior al remate. Esto es una particularidad del remate del rematador. La vía de vigencia la puedo completar en forma posterior, plazo máximo de 20 días, esto especialmente en los remates judiciales que se da mucha aplicación, y en lo posible se podrá solicitar las bases que el remate se hace público, la información de vía de vigencia en el propio remate, es decir, se deberá presentar origen de fondo, y eso, si en la propia base está, son condiciones del remate. Sigamos. Bueno, el registro ya no voy a referirme porque ya está. Sigamos. Una pregunta con referencia al registro. Sí. Estamos de acuerdo que es obligatorio la inscripción, tanto de rematadores como operadores inmobiliarios. Sí. Los rematadores también se tienen que inscribir, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés... Sí, con las dos. ¿Qué pasa, claro, cuando tenés, por ejemplo, uno es rematador y operador inmobiliario? Y escribano también. ¿Tenés que inscribirte 2 veces? Ponle dos casilleros. Es la única inscripción, la inscripción admite... Es una sola, porque vos lo tenés que tener en el giro de la DGI a eso. A eso iba porque... Admite más de una actividad, lo que pide es ordenarlas de acuerdo al volumen de ingresos, o sea, a cuál sea más importante. Pero cuando son empresas, o sea, por ejemplo, es la misma persona, pero la actividad inmobiliaria la hace con una limitada y el rematador la hace con un personal. Entonces ahí son dos. Perdón, tengo entendido que los rematadores no tenemos que ir. A ver, cuidado. Sí, pero si operás en el negocio inmobiliario... Los rematadores están registrados en el registro nacional. Exactamente. Hay otros 500, pero no todos los rematadores están registrados. Y donde hagan operaciones inmobiliarias se hace considerar como inmobiliario. Claro, tenés que inscribirte. La matrícula la lleva al registro y todos los rematadores están en el registro. Pero Daniel, tener rematadores que no están en el registro nacional y están rematando. No, señor. No, pero la matrícula la lleva. No, la matrícula la lleva al registro. El rematador que opera la actividad inmobiliaria tiene que registrarse. Gracias, Leonardo Costa. Vamos a ordenarnos con las preguntas que ya muchas fueron contestadas de las que llegaron acá. ¿De acuerdo? A ver qué tenés ahí. A ver, ¿empieza Mario? Bien. Creo que esta ya fue contestada, pero de todas maneras, en los remates judiciales, ¿cómo justifica el comprador en el mismo acto de remate estar al día con sus obligaciones fiscales? Bueno. Ya lo dije, en el remate judicial hay una declaración que se le hace llegar al cliente y no se le pide comprobación, digamos, no se le pide constancia. Perfecto. Otra pregunta. Mario. Vamos haciendo una y una. Perfecto. Acá tenemos una que nosotros la hemos planteado muchas veces, pero bueno, llegan a la... Arrimate al micrófono, Luis. En el artículo 20, ¿no?, donde se solicita la información, la Senaclaf dice la que ellos estimen útil, o sea, ustedes. Nos llega acá una pregunta que dice que ¿por qué la Senaclaf no nos hace un instructivo protocolo de la documentación que tenemos que pedir a los clientes, entendiendo que de esa manera habría un criterio uniforme, tendríamos las reglas claras y nos evitaríamos problemas de futuro? ¿Qué dice el artículo 20, perdón? El artículo 20 dice que la solicitud de información de la Secretaría del Lavado, ¿no?, podrá solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil, ¿no?
para el cumplimiento de sus funciones a los sujetos obligados, de acuerdo a la conformidad del artículo 6 de la ley 19.174. Lo que están pidiendo es si la Secretaría de Lavado puede hacer un instructivo de cuál debe ser. La Secretaría de Lavado, por supuesto que... que... te piden una cosa más, Daniel. No. Una cosa es la debida, porque esto no apunta a la debida diligencia ni nada, o sea, la debida diligencia está en cada capítulo. Esto es una facultad de la Secretaría de Lavado para pedirles información a todos los sujetos obligados, como, por ejemplo, para el análisis de riesgo, para decir en cuál me enfoco más, en cuál me enfoco menos. Seguramente vamos a emitir una especie de detalle de lo que le vamos a pedir a las inmobiliarias. Mirá, no quiero que vos me digas cuántos ingresos tuviste, cuántos personas tenés y dos cosas más. Te lo voy a pedir, me lo mandás así. Con los contadores otra cosa, o sea, eso va a estar reglamentado por cada sector de sujeto obligado en función de las necesidades de supervisión que tenga la Secretaría. Muy bien. Bien, cuando en un remate judicial adquiere, por ejemplo, el Banco República, la Agencia Nacional de Vivienda o el Banco Hipotecario, ¿se debe hacer la diligencia debida? Y otra pregunta es, ¿qué se hace ante la eventual negativa del representante del banco a cumplir con dicha diligencia? Las fichas se tienen que completar, la diligencia se tiene que completar. Eventualmente después habrá que evaluar si la negativa de llenarlo, si corresponde hacer una operación sospechosa o no. Me adelanto a decir que en el caso de Broadway, los bibliotecarios sería bastante útil hacer un reporte al Banco Central. Quizás eso nos informa a nosotros y se arregla hablando con el banco. El banco no tendría motivos para no completar una ficha. O llevar al Estado con sencillo, deberían colaborar. Luis. Y acá hay una pregunta que nosotros la habíamos planteado en las reuniones de comisión de trabajo, y es si el propietario que hace negocios directos, pero que no es uno, porque tenemos propietarios que hacen de repente 30 ventas en el año y se pueden ver, como dijo uno de los participantes, en los avisos en el diario, si están obligados o no a hacer la diligencia. No. Te lo contesta la ley, No, yo tengo claro, pero digo... Se lo contesta la ley, porque digo... la pregunta. Sí, no vamos a contestar, sí, por supuesto, dice. Pero no quiero inventar. Dice, las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas conductores y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles. Bueno, el propietario no es intermediario. No es intermediario, él es el dueño, ¿no? Claro, es lo que dice... Pero sigue. Cuando dice, los escribanos o cualquier otra persona física o jurídica, cuando participen en las siguientes operaciones, y entran las promesas, sesiones, compraventa de bienes inmuebles. No son por escribanos, sino por personas físicas o jurídicas. Los abogados somos los únicos que no somos personas físicas. No, hay que hacer una investigación del vendedor, no. Pero no diga eso, Leonardo. No me aclaró. Para mí entra. Me duda que sí. Haga una o 10. De verdad no es claro. No es claro eso, no es malo. ¿Y la información de qué? O sea, yo me voy a relevar yo mismo. Si lo van a... No. En el caso que planteó Luis, vamos a ser claros, no es que yo vendí mi casa. Es que yo me dedico a vender casa. No. Ahí está, una venta no entra. Claro. Ahí tiene que haber habitualidad, profesionalidad, o sea, tenemos que tratar de ver. Pero ¿qué diligencia va a ser? ¿Del mismo? No, él mismo no. Seamos claros, si yo soy una persona que compro y vendo casas, yo mismo, y las compro para mí y las vendo, yo soy una empresa que estoy realizando negocios inmobiliarios. Y la DGI me va a agarrar porque hice más de 2 ventas en el año. Y voy por IRAE. Olvídense, ese no es el caso del individuo que vende su propia casa. Yo soy una empresa inmobiliaria, entro por IRAE, y la DGI lo ha hecho, les aviso por la duda. Llamó unos cuantos muchachos en 2013, 2014, 2015 que vendió más de 2. ¡Pum! No, más de 2 o más de tanto monto por año. Más de 3, cuando llegaron a 3 y los montos eran significativos, ¡pum! Para adentro.
Claro, pero puede vender terreno o 200 y pico mil dólares por año y son propiedades chicas y son más, pero está. A ver, ¿de la cantidad o monto? No, verá, jurídicamente son una empresa. Sí. Pero un comprador que quiere lavar dinero puede promover ir a comprar a un dueño directo para evitar... Sí, pero si lo tiene como actividad le va a saltar. Eso va a traer el escribano. Es verdad, claro, la norma es clara. Si yo me convierto en una empresa porque vendo, a mi juicio, y no estoy haciendo intervenciones de la SENACLAC, pero la norma tributaria me dice que yo dejo de ser un individuo contribuyente del IRPF y paso a ser el IRAE cuando hago más de 2 ventas de inmuebles al año. Dice eso. Paso a IRAE. Entonces yo ahí me convierto en empresa. Entonces si me convierto en empresa no puedo decir que no tengo nada que ver. Lleva 3, no, 2 ¿está? En caso que sea una venta directa de otro lado también. Mira, hay una pregunta que llegó a través de la SIU, concretamente para el contador Espinosa. Dice, si yo le vendo una propiedad a alguien que ya supongo que después tengo que denunciar, mejor no le vendo. ¿Es así? Esa es la pregunta. Esa es la voluntad de... Y puede ser. En teoría, los estándares dicen, si usted tiene una persona de la que sospecha, no haga negocio. Ahora, lo que prevé la normativa es que de repente yo me entero de las sospechas después que estoy en medio del negocio. Por eso el decreto contempla, pero en el otro caso lo más sano sería no vincularse. Claro, hay otra parte de la pregunta que es, dice, si nosotros empezamos a ser controladores del Banco Central, ¿qué recibimos a cambio? Ya que no tenemos ni una ley que nos ampare de posibles errores. Muchas gracias. Esa es filosófica. Totalmente. Esa es filosófica. La pregunta si vos tenés razón. No, quiero decirlo, pero aunque no hace ruido para muchos, pero la Secretaría Antilavado tiene claro que sería bueno que hubiera la ley de inmobiliaria y estamos dispuestos a apoyarla en lo posible, porque cuanto más se formalice la actividad, más posibilidades hay de que se cumplan los controles y que no se vadan por los lados formales. O sea, en ese sentido cuenten. Ahora, hay otros jugadores también hay que empujarlos. La última pregunta. Los 160 roques se hicieron en el del 2018, Daniel. Preguntan cuántos fueron detectados por lavado de dinero. De los 160. ¿Cuántos casos de formalizaron? No sé, porque eso lo maneja el Banco Central. O sea, el Banco Central es el que revisa, es la unidad de información del año financiero y es la que eventualmente pasa o no a la fiscalía. No tengo los números de cuántos de esos pasaron. Yo tengo una última pregunta acá, que llegó también a través de Zoom. Dice, nuestra empresa no hace ventas, solo administramos alquileres. ¿Tenemos que inscribirnos y nombrar un responsable de la información igualmente? Los alquileres no están incluidos en la norma de lavado. Si es solo alquileres, perfecto. Una pregunta, consulto porque por ignorancia. ¿Se hace el políticamente expuesto? Hay que hacer la diligencia correspondiente, ¿no? Y cuando es dirigente sindical, cuando es dirigente sindical no es... Está preguntando sobre el dirigente sindical. No es algo expuesto directamente. Y la jerarquía esa que hablamos. ¿Y es políticamente expuesto? Claro. Genéricamente se llama políticamente expuesto, pero es gente con exposición pública y que pueda acceder a fondos públicos, no necesariamente de los cuales pueda aprovecharse. Bueno, tenemos que cerrar porque ahora nos quedamos y agradecemos el nombre de la Cámara Inmobiliaria. Ahora lo va a hacer. Y quería agradecer al país que siempre y esto es gratis, hay un link también para